día, bueno, mucha palabra. Hola señores, ¿qué tal? Bienvenidos a Comiteca, hoy festejando el día de Batman. Y hoy, señores, tenemos invitados de lujo. Vamos a empezar, vámonos a lo que truje para allá, darle inicio a esto. Y de primera entrada tenemos al señor Pablo Moya, aquí como nuestro invitado. Hola Pablo, ¿cómo estás? Aquí, mi estimado Illich, como siempre es un gustazo. Yo creo que no hay mejor forma de pasar el día de Batman que hablando de Batman, así que realmente muchas gracias por la invitación, ya que voy a hacer lo que más me gusta, y en compañía de mi buen amigo Fran Dulces también, a quien nos saluda a la distancia. Así es, pues tenemos aquí a Frank a la distancia. Hoy estamos haciendo pruebas para ver cómo nos sale esto, así que si tenemos algún inconveniente, por favor, disculpen ahí las cuestiones del caso. Frank, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿todo bien? Muchas gracias por tenerme. Discúlpenme que no puedo estar físicamente ahí, pero me salió una situación de última hora, pero aquí estamos con ustedes haciendo pruebas para traer una transmisión cada vez mejor. Hola Pablo, tiempo de verte. Igual, Fran, igual, lástima que no estás aquí en físico, pero un saludo. Y tenemos aquí al siguiente de la tripulación, es el señor Wilmer. Aloha, ¿cómo están, chicos? Vimos aquí en el mero día de Batman. Así es. Pero bueno, hoy viene a hablarnos que es un conocedor del tema. Y ya sabemos que bueno, que si es algo de Batman, aquí está nuestra referencia. Cuéntanos, Frank. Bueno, Pablo, cuéntanos. Estoy confundido. Pablo, cuéntanos. Tanto micrófono. Los micrófonos son tuyos hoy. Cuéntanos si nos das un pequeño contexto de cómo surge todo esto del día de Batman, por qué surge. Lo del día de Batman es bastante interesante, les cuento, porque originalmente DC Comics quería celebrar para el 75 aniversario de Batman en el día que salió el primer número de Batman, que fue el de Detective Comics 27, que fue en marzo de 1939. La cosa es que por una u otra razón al final no pudieron como cuadrar las fechas, porque como tenían que coordinarse con los retailers y con toda la gente que querían hacer la vuelta, porque querían aprovechar también pues toda la huella que estaba por las películas en su momento. Y después de eso acordaron que el día de Batman oficial, después del 75 aniversario de Batman, iba a ser el tercer sábado de cada septiembre. Tercer sábado de cada septiembre. ¿Y esto por qué no hay una explicación? No, la verdad fue totalmente arbitrario al final. Para el primer día de Batman, para ellos fue algo de conveniencia. Y como les salió tan bien, decidieron dejarlo así. Eso ya fue decisión de ejecutivos allá de DC, pero no hay un aniversario que el día por la primera aparición o la serie de Batman, como les decía, de hecho la primera aparición fue en marzo del 39, ¿no? Exacto. Entonces no cala, pero igual se celebra, o sea, todos los días son buenos días para celebrar Batman. Ok, Frank, cuéntanos, ¿tú eres seguidor de Batman o te vas por otro superhéroe? Pues fíjate que, y Pablo bien sabe, me va a golpear si digo que no, pero yo soy fiel seguidor de Marvel. Sin embargo, de los mejores superhéroes para mi gusto de DC, mi preferido es Batman. Así de sencillo. Yo le tiro a Batman, mi señora Sao le tira a Batman. De hecho, el Pattinson que saqué en cámara hace poco, yo se lo regalé hace poco de cumpleaños. Pero sí, Batman siempre ha sido mi héroe favorito porque a mí me conectó desde la película de Burton, la de Michael Keaton, la del 89. Correcto. Igual, mi fanaticada ahí fue donde arrancó con esa película. Estamos día a día, mira, Fran. Está bien, chaval. Bien, chaval. Todas las chavalitas. Bien, chaval.
Bueno, también a mí otra pregunta. ¿De dónde viene todo este tema de la Batifamilia? Porque siempre hemos tenido la idea de que Batman es un héroe más que solitario. Pues fíjate que eso tiene una razón que les va a parecer increíble a ustedes. Pero en los 40, a pesar de la popularidad de Batman, el título insignia de DC era Superman. Tanto Action Comics como Superman eran los títulos más vendidos. Y no sé si ustedes han escuchado, pero el creador, bueno, el co-creador de Batman, pero que para nosotros toda la vida fue el creador, que Bob Kane. Bob Kane no era la persona más ocurrente que digamos, por eso utilizaba bastante escritores y dibujantes fantasmas. Y la otra cosa que hacía era plagiar lo que vendía. Mucha gente, bueno, los historiadores de lo que son las historietas, incluso han mencionado como Batman en sus inicios básicamente una copia de Sombra. Incluso, creo que la última vez que vine les hacía el comentario que en la historia de Detective 27, el caso del sindicato criminal, químico, en el caso del sindicato químico era la cosa, era básicamente una copia casi cuadro por cuadro de una novela del fantasma. Entonces, como la popularidad de Superman era tanta y parte de esa popularidad venía de lo que hacía coincidir con el personaje, que era básicamente ampliar la familia de Superman. Superman estaba Superman, Superchica, que Krypto. Entonces, eventualmente, cuando ya entrados en los 50, que era cuando la popularidad de Batman como personaje como que empezó a decaer un poquito, fue cuando empezó entonces a meter más y más miembros de la Batifamilia para competir básicamente con los de Superman. Incluso las historias de Batman se volvieron de bastante ciencia ficción, a pesar de que básicamente era un personaje que lucha contra el crimen en las calles, con villanos ahí coloridos como el Guasón, el Acertijo y todo lo demás, pero al final un criminal en la calle. Entonces, por ejemplo, había historias en esa época donde iban a visitar un científico que lo que hacía era que los hipnotizaba y podían viajar en el tiempo, entonces muy aventuras en el tiempo. Combatían extraterrestres, Batman y Robin. Todo eso lo fue sacando bastante del lugar, a tal grado que, aunque ustedes no lo crean, Batman estaba a punto de enfrentar lo que era la cancelación si no hubiera sido por la serie de Batman de Adam West. Esa serie fue la que lo rescató. Adam West salvó a Adam West salvó a Batman en más de una forma, ustedes no lo creen. Entonces, este fue el motivo, digamos, el primer sidekick o el primer compañero, como le dicen en la historia de los cómics, realmente fue Robin. O sea que Robin inicia la Batifamilia. Robin inicia la Batifamilia, entonces, Pero ni siquiera Alfred. De hecho, eso es muy gracioso porque en la historia de Alfred, bueno, todo lo que conocemos, la historia moderna de Batman, básicamente por crisis, para nosotros Alfred siempre estuvo con Batman desde el inicio, pero no fue así. Alfred, de hecho, su primera aparición fue en Batman 16, en 1943. Y su apariencia era muy diferente a la que conocemos ahorita, era más bien como gordito. parecía Sí, pingüinito. una especie de Sherlock Holmes de poca monta. Decía, me acuerdo un artículo que leí una vez, y su apariencia cambió después porque salió lo que fue los cereales, bueno, los cereales no de comer, sino cereales se llamaban a pequeñas series que eran pequeños cortos que se veían antes en los cines, como no existía la televisión, no existían eran estas series que eran serializadas, como decían seriales, en el 43, y la persona que hacía de Alfred en esa serie lo hacía, él sí tenía la pinta del bigotito, por eso fue que el bigotito delgado, el peloncito, entonces en Detective Comics 83, en ese mismo número le cambian la pinta a Alfred. O sea que rediseñaron a Alfred basado en el actor de voz. En el actor del serial, o sea, porque ahora que era película de actores. Ah, esa película, una ok. serie de televisión, pero en el cine, en blanco y negro. Y me imagino que lo hacían para que la gente identificara. Correcto. Interesante. De hecho, un dato de trivia todavía más interesante, casualmente, hablando que estaba tirando unas trivias en el grupo y hablaban de la famosa homosexualidad por el libro de la seducción del inocente. A Alfred, de hecho, lo mataron en Detective Comics.
lo mataron, muere soterrado por una piedra. Cuando iban a meter a la famosa tía que salía en la serie animada. Ajá. Porque para disuadir eso de que como Batman era un hombre que vivía solo con un jovencito, ¿no? Entonces que le daba ahí la famosa homosexualidad que quería meter el Dr. Wellman, que era el escritor de los Simpsons inocente. Entonces Alfred estuvo muerto por un buen par de años y luego regresa por la popularidad de la serie de Adam West. Ah. Sí. De hecho, Alfred siempre ha tenido esa mala suerte que cuando quieren dar el golpe de oro a Batman, lo matan. Sí. Hace poco lo mató Bane en Detective Comics, casualmente también. Entonces, pero algo interesante de regreso de Batman, todos los que han leído Flashpoint están familiarizados que en uno de los títulos que salió con Flashpoint había uno que se llamaba The Outsider, que era un man que era como blanco. Bueno, pues ese personaje originalmente era un villano de Batman. ¿Y adivinen quién era? Alfred. Esa fue la forma que encontraron para revivir. No. Sí. Esa fue. Pero Hay una historia también, no me acuerdo cómo se llama, que en la que salen que Alfred es el que crea toda la galería de villanos de Batman, inclusive que él se disfraza del Guasón. Sí, ahí esa es Whatever Happened to the Great Crusader de Neil Gaiman, que fue la que salió después de Batman Red, que era como una especie de... Era como una historia como imaginariosa, que es bien rara, porque Batman estaba muerto en ese entonces, después de Final Crisis. Y entonces empezaba a aparecer, pero era una historia así como bien meta. Entonces pasaban cosas como la que dice Fred, donde se miraba que el verdadero creador de los villanos era Alfred, pero técnicamente no es canónica. es un No, no es canónica. De hecho, al final, la muerte toma la forma de Marta y se lo lleva, básicamente. Correcto. Pero bien meta esa historia. Sí, ya sabemos. Igual, ya hablaba de este niño de Adam West. Otra cosa que nos daba Adam West, que amplió la Batifamilia fue Batichica. Correcto, eso es correcto. Correcto. Pero hay un dato adicional, porque la Batichica que todo el mundo conoce es Bárbara Gordon. Pero había otra Batichica en la era dorada. De hecho, habían dos. Estaba Batmujer, que era Katy Kane, y estaba la primera Batichica, que era Bat con línea, Batichica que era Betty Kane. Y a Betty Kane sí la lograron rescatar después de la crisis de las Tierras Infinitas, incluso fue miembro de los Jóvenes Titanes. Se cambió el nombre a Flamer, pero ella fue la Batichica original. O sea que estaba la que aparecía Es una versión de ella. La versión original era una aristócrata familia de Bruce Wayne que le da por combatir el crimen. Pero recuerden como esta historia, vamos a recurrir a los apuntes. La primera aparición de ella fue en el 56, o sea, casi 10 años antes de la serie de Adam West. Y la pinta, si vos le ves, es bastante diferente, ¿no? Traje amarillo, capa naranjada. Y era el típico personaje que era la versión mujer de un hombre, porque ella llegaba y se hacía en lugar de ayudar entorpecida y al final tenía que terminar rescatando. Igual, esta Betty, que era la sobrina de Kate, se da cuenta que era una mujer que se había retirado y se mete al traje para hacerle la competencia a Robin, porque si Robin podía, porque ella no. Después, y esto es previo a la crisis de las Tierras Infinitas, como después de que se estableció Tierra 1 y Tierra 2 en los 60 de la Era de Plata, entonces esta Batimujer y esta Batichica quedaban en Tierra 1, en Tierra 2. Y en Tierra 1, entonces ahí sí estaba Bárbara Gordon, que como dice Frank, es legado de la serie animada, que de hecho ella se estrenó, creo que como un mes, si no me recuerdo, ahí dice la historia, que fue en Detective Comics 359, que fue en 1967. Entonces ella salió en los cómics un poquito antes que en la serie animada, por eso es que el traje de ella no es igual al de Ewan Craig, que era la actriz que hacía de Batichica. ¿Ustedes se acuerdan que el Ewan Craig era morado con el logo amarillo? Que en los nuevos 52, después de la etapa de James Bond, es que empieza a usar el traje morado con el símbolo amarillo. Pero sí, Bárbara Gordon básicamente fue
porque la iban a introducir en la serie animada de Batman, la serie animada que salió en el 66. Y de esa forma querían que el público ya la conociera antes, y ella realmente fue muy exitosa. Y ya después todo el mundo sabe, ¿no?, que cuando cayó su popularidad, por eso fue que se la dieron a Alan Moore para que hiciera lo que él quisiera con ella. Que por cierto, ahí está otro dato de trivia, como los editores ya sabían lo que iba a pasar en Killing Joke y que básicamente iban a retirar a Batichica como personaje, salió un especial de Batichica ese mismo año que se llamaba The Batgirl Special de 1988, donde ella se retira de combatir el crimen para estar lista para la tragedia en Killing Joke. Lo que pasa es que como eso no les sentó muy bien a John Strander y a su esposa Kim Jane, fue por eso que ellos en Escuadrón Suicida, en el título del Escuadrón Suicida, el número 23, meten a Oracle. Y Oracle la conocen, que es Bárbara Gordon, hasta el número 49, que es esa portada increíble donde se lleva la una pistola. Ah, sí. Y ahí es donde empieza la etapa de Oracle en los cómics. O sea que realmente quien la rescató del indie, porque la verdad no lo pensaban usar, fue John Strander y su esposa Kim Jane en el Escuadrón Suicida. Después, como la idea caló en los 90, Oracle era la red de información no solo de Batman, en un momento llegó a ser de todos los superhéroes, estuvo en la GLA de Morrison como Oracle, y después pues ya en el nuevo 52 que mágicamente aparece curada y ya no tiene el balazo que bueno, sí lo tiene, pero la curamos, ¿no? Ustedes no se preocupen que aquí no... Milagro, la curamos. Pero no es la primera vez que la curan del balazo. Ya habían hecho el experimento en esta serie fallida que solo tuvo una temporada ahí por los 2000 de Birds of Prey, que ella retoma como un exoesqueleto el papel de Batichica para el último capítulo cuando se enfrentan con Harley Quinn al final de la temporada. Ok, sí, bueno, decir la serie donde la hija de Batman tenía poderes como de gato. Sí, que era Huntress, era Canary y era Bárbara Gordon como Oracle primero y al final como Batichica. Correcto. Sí. Esa es la temporada que se conoce como la Batichica de Bonsai. Cuando se pasa para Bonsai, que creo que después de Endgame, si no me recuerdo, al final de es como el 40 y algo, 30 y pico de la serie de los nuevos 52, que se ha mantenido. De hecho, ahorita creo que incluso hay un título, ahí me parece, no me equivoco, pero es que yo he tratado de no leerlo luego que sale porque me decepciona. Pero sí trato de mantenerme enterado de las cosas que pasan, pero ahorita ella como que ha retomado el manto de Oracle en un título que se llama Batichica. Entonces ahí están varios personajes que han sido Batichica después de Bárbara Gordon, como por ejemplo Cassandra Cain y Stephanie Brown, que por cierto son parte de la Ese es el punto que quería decir. Ok, esa es una pregunta muy interesante porque mucha gente mete, por ejemplo, a Karen Kane, la que sale en Batman Returns, y aunque ella es un Robin oficial de esa realidad, no es de la continuidad, como decir, la continuidad oficial. En la continuidad oficial está Dick, está Jason, está Cassie, con Stephanie Brown, y después está Damian Wayne, que son los Robins oficiales. Bueno, que está Thomas también, pero no es cuestión. Él nunca fue Robin, de hecho. ¿Quién? ¿Thomas? Sí, en We Are Robin. Creo, o sí. Él era el principal del título We Are Robin, o sea, no fue Robin. Es cierto, pero oficialmente de Batman creo que no fue, sino que él lo tomó ya con otro nombre, que fue el trajecito amarillo, tipo murciélago. Ese es cuando ya se convierte en discípulo, que es otro miembro de la otra familia. Ahora, el Robin que a mí me gusta el arco que le han dado y que lo trajeran de vuelta fue Don Jason Todd. Bueno, que hay Porque en su momento con Jason, porque Jason es un fenómeno bien interesante, que
para contestar tu pregunta, ¿cómo se retiran los Robin? Ok. El primero que fue Dick Grayson, el más longevo que estuvo en el título. De hecho, se debió a que a los escritores de Batman que tomaron el título a mediados de los 70, que fue Neil Adams y Denny O'Neil, nunca les gustó la idea de Robin. De hecho, ellos querían alejar a Batman lo más posible de la serie animada, y es a quien se le acredita por haber revitalizado a Batman como el caballero de la noche que nosotros lo conocemos. Entonces, en el primer número, lo primerito que hicieron fue, primero, Bruce Wayne sellada la Baticueva, se fue a vivir a un departamento de la ciudad para estar más cerca del crimen. Y segundo, mandaron a Robin a la universidad porque Robin ya estaba muy grande. Entonces se fue a la universidad y nos vemos. Entonces, durante toda esa temporada, Batman trabajaba solo. ¿Dick Grayson dejó de ser Robin? No, él tenía sus aventuras como Robin, Teen Wonder, la maravilla adolescente, pero eran historias solitarias, muy buenas por cierto, que después culminaron cuando él entró en Teen Titans. Entonces, cuando en Teen Titans ya él pasa el manto de Robin y se convierte en Nightwing, ya en los cómics de Batman ya estaba su reemplazo, que era Jason Todd. De hecho, Jason Todd aparece por primera vez en Batman 357, precrisis, y era básicamente un Killer Grayson. Familia trapecista, a la familia se las asesina. Bueno, que en este caso era una mara de Killer Croc que los mataron. Y Batman lo adopta. Solo que Jason era rubio. De hecho, en la primera aparición aparece solo en un cuadro. Bueno, un cuadro con la familia que irónicamente Dick los está viendo. Después, en Batman 366, que irónicamente lo batalla con el Guasón, es la primera vez que Jason se pone el traje de Robin para ayudar a Batman en un caso, que por cierto era en Guatemala. Sí. Entonces, pero Batman le dijo, no, mijito, usted Robin no va a ser. Así de sencillo. Robin era Dick Grayson, usted no se puede robar la identidad. Entonces trataron de traer otra identidad nueva a Dick Grayson, hasta que en Batman 368 vino Dick Grayson y le dijo, mire, yo he estado viendo que lo fotografiaron juntos, que hay otro Robin, que obviamente era Jason, porque como Jason era rubio, se pegó un pelo negro, porque era el mero Robin, pero era el mero Dick Grayson. Entonces Dick llegó y le dijo, mira, chico, te cedo la identidad, vos sos el nuevo Robin. O sea que Nightwing, ya era Nightwing. Ya, no, todavía seguía siendo Robin. Él se hace Nightwing. Vamos a aprovechar que tengo aquí mis apuntes. Mira, porque el Tales of the Teen Titans 44, que es cuando se convierte Dick en Nightwing, es de julio del 84. Y donde Jason se convierte en Robin, es de febrero del 84, o sea que sí, porque hay un momento donde Dick queda como sin identidad, tanto en Titans como, de hecho en ese mismo número donde él le pasa el manto a Jason, le dijo, bueno, yo no voy a hacer Robin, pues me toca descubrir qué voy a hacer ahora. Y después que se hace Nightwing porque estaba Judas Contract, que es el contrato de Judas. El contrato de Judas, la famosa tradición de Terra, que es donde él se hace Nightwing. Entonces, Robin, deja de ser el Robin que nosotros conocemos, asume el manto de Nightwing y le entrega a Jason el manto de Robin. Correcto. Pero aquí me lleva el problema es que Jason... ¿Qué requisitos cumplió Jason para ser Robin? Es que esa es la cosa. Él era un clon de Dick Grayson, era alguien que los papás eran trapecistas, tenía las mismas habilidades acrobáticas, el mismo entrenamiento desde pequeño, entonces básicamente era un cloncito de Dick Grayson. Pero Batman no lo consideraba un Robin. Se convierte en Robin porque él lo miraba Robin inconscientemente, decidió que era así. Correcto. Bueno, él demuestra que puede y entrena con Batman. De hecho, entre los números que les mencioné, que es el Batman 357 y el 368, estamos hablando casi un año. Y Jason aparecía esporádicamente, pero no tomaba el manto hasta que Dick fue y se lo entregó. De hecho, hay un cuadro bien macizo en el Batman 368, donde una vez que Dick le entrega a Jason el traje,
Batman le da la mano y le dice muchas gracias por todos tus años. Y eso fue bien emotivo porque cuando él se fue a la universidad, que Batman lo despacha, el man ni a Dios le dijo, pues no se quería despedir de él porque es el hijo, pues. Entonces Batman parece que no tiene sentimientos, pero al final sí tiene. ¿Qué pasó con Sí. Pero, Dale, de hecho, Frank. Frank, bueno, yo tenía otra idea. Ujú. No, que de hecho, como dice Pablo, Batman pareciera que no tiene sentimientos, pero de hecho es de los más sentimentales para mi gusto de los héroes de DC, porque por eso es que él va adoptando todo ese montón de huérfanos que han ido conformando la Batifamilia. Porque casi todos, en su mayoría, tienen esa característica que son huérfanos a un punto u otro. Tim Drake, por ejemplo, sí tenía a su papá, pero después vino el Capitán Boomerang, creo que fue Capitán Boomerang Jr., el que mató al papá de Tim y se vuelve en un huérfano, más para que Batman adopte. De hecho, yo siento que Jason sufrió un poco por este mismo distanciamiento que querían hacer entre Batman y Robin, porque Jason era muy parecido a Dick en muchas cosas, pero en la personalidad era completamente lo opuesto, porque era contestón, rebelde, muy violento cuando se enfrentaba a los villanos en un punto cuando ya llegó a caerle mal a la audiencia, que por eso hicieron la famosa votación en que tenías que llamar un teléfono para decidir si moría o no. Es que fíjate, Frank, que eso pasó después, porque la versión de la que yo les estoy hablando todavía es Jason pre-crisis. Y el Jason pre-crisis, como les digo, era un clon de Dick Grayson en todo, incluso hasta la actitud. No había diferencia. Cuando pasa la crisis de las Tierras Infinitas y hacen el reboot de Batman, después de Batman Year One, que es, ustedes saben, el Batman 409, si no me recuerdo, es el número que sigue después de Year One. Es el número, el famoso número donde está Jason robándole las llantas del Batimóvil a Batman. Entonces, esa versión de Jason es la que dice Frank, el man que ya no era que era hijo de trapecista, sino que la mamá, a ver quién era, pues la mamá se había ido, él había quedado con su papá, que era Willie Stone. El papá no solo era criminal, sino que había sido secuaz de Dos Caras, y Dos Caras lo había matado. Y Batman lo encuentra porque Batman va a Crime Manor, el callejón del crimen, todos los años en la víspera de la muerte de los papás, a una rosa. Entonces él andaba visitando el callejón del crimen y cuando regresa, mira el Batimóvil sin una llanta y venía Jason a quitar la siguiente. Ella sigue, mira que el cipote tiene su potencial, pero al principio lo mete como en un hogar ahí para que lo atiendan. Solo que resulta que en ese hogar, en vez de ser un hogar era un hogar para criminales. ¿No? Jason lo ayuda a desbaratar ese lugar. Y ahí es donde Batman le ofrece ser Robin. Pero hay una pausa, porque post-crisis pasa otra cosa exactamente en ese mismo número. Había que explicar qué pasaba con Dick Grayson entonces, porque aquí fue algo parecido, solo que en esta historia post-crisis. Lo que pasaba es que en un enfrentamiento con el Guasón le pegaba un tiro a Robin. Y ahí Batman como que ya la vio fea, que podía ser, se lo podía matar, que realmente podía morir. Entonces lo despacha. En lugar de ser que él naturalmente siguió a la universidad como había pasado pre-crisis. Entonces, un par de números después, vamos a ver cuál era, como el 414, si no me recuerdo, si no es el 414, el 416, ahí la memoria me falla, es donde Nightwing y Jason se conocen por primera vez. Nightwing encuentra a Jason acosando a unos narcos en un laboratorio de drogas y lo rescata a hacer el ridículo. Entonces al final me llega esa interacción porque viene Jason mete la andar feo porque llega a querer invadir, a detener este laboratorio porque procesan drogas y los materiales no estaban. Y el man llega ahí todo machote, aquí estoy yo, y Nightwing le dice, no chica, ahí no es la vaina, hasta le pagan los daños a la mar y se lo lleva. Y entonces Jason enojado le dice, pero mira que estos humanos que venden droga, y le dice, ay, puchica, vos un laboratorio de procesamiento de droga, lo podés oler a kilómetros de distancia, los manes no han empezado, hay que estarlo viendo. Yo no entiendo qué onda con Bruce, le dice. Decirle a Bruce que voy a pasar por la mansión. Y que me haga asustado. ¿Y este man quién es? ¿De dónde sale? Nadie. Entonces ese número me llega porque cuando llega Nightwing a la Baticueva, porque mira que aquí es diferente. Aquí Batman le dio el rol de Robin. En el anterior, Batman se oponía a que él tomara la identidad de Robin y se la da porque Dick se la cede.
Aquí fue al revés. Entonces viene Dick y le reclama que cómo es posible que él no confiaba en él, que era un man que ya tenía como 19 años, estaba haciendo eso un montón de tiempo, y confiaba en un psicólogo. Wirro cayó reservándole el carro en la calle. Que lo levantó de la calle. Y entonces, uno de los momentos emotivos de Batman es que el man le dice que en realidad le dice, no, lo traje porque yo te extrañaba. No. Sí. Te extrañaba. Entonces, la cosa... Otro personaje que es muy importante de la Batifamilia, que rara vez se le da de crédito, para mi gusto, que se merece, es la doctora Leslie. Ah, sí, Leslie Thompson. Básicamente, Leslie sería, si Alfred era el papá postizo de reemplazo, como querrás llamarlo, de Bruce, Leslie fue la mamá. Eso es muy correcto. Solo que antes de pasar con Leslie, solo quería terminar con una cosita con Jason. Después de que habla con Nightwing con Bruce, viene Nightwing y le cede el traje, le dice, mira, la identidad es tuya. Incluso hasta le da una tarjetita y le dice, mira, Bruce no es de las personas más fáciles para conversar con él. Cuando tengas problemas, llámame. Además les da una tarjetita para que pongas en contacto. O sea, que sí hubo esa hermandad, pero como dice Frank, en esas historias a Jason sí lo pintaba ya como más rebeldoso, por eso no le cayó bien a la Mara. De hecho hay una historia que es como unos 4 números antes de muerte en la familia, donde Jason está persiguiendo a un brother que tenía inmunidad diplomática, que el man había cachilleado a una mujer y el man se salió con la suya por la inmunidad diplomática. Y a la fecha, vos no sabés si cuando el man iba a escapar, si Jason lo tiró de la azotea o si el man fue que, porque cuando llegaba Batman mira el man en el piso y le pregunta, Hay un banano y le ahí. dice, se asustó cuando me vio, pero no sabía qué onda, entre otras cosas que hizo que Jason realmente cayera mal. Irónicamente, si ese personaje hubiera salido ahorita, hubiera pegado, porque solo miren a Damián. Bueno, pues sí, volviendo a esto. Solo quiero hacer un paréntesis con Nightwing. Nightwing ya no cuida Ciudad Gótica, sino que cuida, o sea, pasó a los Titanes y después le dieron Bloodhaven. Bloodhaven. Actualmente él está en Bloodhaven. A ver, te la veo, Fer, porque Bloodhaven, después de Crisis Infinitas, la destruyeron tirándole a Kim encima, y la ciudad quedó aniquilada. Entonces, Nightwing estuvo un tiempito en Ciudad Gótica y después se pasó para Nueva York. Y creo que es donde ha transcurrido la mayoría de su historia. En la que yo leía de lo actual, sí sé que se cambió de ciudad, pero sinceramente no recuerdo cuál, pero como te digo, las cosas no las leo así. A pesar de que él se fue, sigue siendo parte de la familia. Claro, porque cuando los rollos son muy grandes, Lo llaman. Batman siempre lo llama, excepto Excepto Nightfall. De hecho, fue tan grande que cuando Batman se murió en Final Crisis, el testamento de él le dejó el traje ahí, la identidad a Dick. quien no la quería, por cierto. Por eso es que toda la serie, la batalla por la capucha, que son 19 números que adquirí en Comiteca, Ya saben. es todo la lucha interna de Dick Grayson, porque el hecho de haber adoptado la identidad de Nightwing era para alejarse y forjar su propio legado. Entonces el hecho de que recuerden que en ese momento Batman estaba muerto, se suponía que era Forever and Ever, pero el Forever and Ever en los cómics es relativo. Y hasta el siguiente número. Nightwing entonces se cuestionaba, si yo me llevo a poner esa capucha, que irónicamente había hecho en Prodigal, pero en Prodigal fue temporal, el man sabía que eso era mientras Bruce terminaba de afinar los motores después de la batalla con Jim Paul. Y el man entonces ya no quería, pero al final Batman tiene que existir en Ciudad Gótica. De hecho, una de mis escenas favoritas en Batman Dream, que es la historia previa a que muere Frank, es una donde se mira que está Damian, en ese momento no sabías que era Dick el que estaba como Batman, donde dice Batman y Robin son para siempre. Sí. Entonces, No, y esa serie a mí me gustaba cuando Dick era Batman, por la relación que tenían, que eran puro hermano mayor con hermano menor. correcto. Ajá. Y con el rebelde de Damián, conocido como la bolita de oro. La bolita de oro. Que es el man que da lecciones en malcriadeza. Pero bueno, digo que me parece irónico que el hecho de que le haga rebelde fue lo que le costó a Jason que la Mara lo matara.
y Damon, que de hecho es un asesino, Batman ha matado en cómics infinidad de veces. Yo no me la leí, cómo cambian los tiempos. No es que también Pero- tiene su saborcito. Últimamente lo han hecho como que Batman choca mucho con Batman porque es el que más se parece en un montón de cosas a Bruno. Eso Por es eso chocan tanto, porque hay un montón de cosas que se parecen bastante, que se hacen los duros, que no tienen sentimientos, pero vos miras en la serie de los Red Hood and the Outlaws, cuando con la Amazona Rebelde y con Bizarro, que el man se preocupaba por él como que fueran familia, al punto de que se molestó, dejarlo pequeño, se molestó bastante cuando mataron a Bizarro. Sí. No, si es que al final a Jason ha querido hacer esa versión de Batman, pero el Batman que sí no tiene miedo de hacer las cosas como el Red Hood. Pero Jason también mantiene su corazoncito. Me da risa en ese momento, no es esta por Frank, que en los 90, cuando hablábamos de muertes de superhéroes, por ejemplo, cuando se hablaba de la muerte de Superman, todo el mundo sabía que iba a regresar. Entonces recuerdo haber leído una wizard que decía, en los cómics solo hay 3 personajes que no pueden volver. Uno es el tío Ben, el otro es Bucky y el otro es Jason Todd. Y de esos 3, 2 se regresan a la vida. Ahora el tío Ben fue el tío Ben, aunque ya salió un tío Ben en Spider-Verse, en otra vida con Spider-Man, así que técnicamente era un tío Ben. Correcto. Bueno, entonces, retomando lo que hablaba Frank de Leslie Tompkins aparece en un cómic que ahorita en un número se me escapa de Detective Comics, pero la historia se llama Una noche en Gremlin, si no me recuerdo, donde empieza la tradición de que Batman llega a dejar la famosa rosa que le dejan los papás. Entonces ahí nos introducen a Leslie Tompkins, que es una doctora, o sea, una madre que fue una socialité, que era amiga de los Wayne. Y ella tiene una clínica en el Callejón del Crimen, pues en Cremali, donde murieron los buenos, en honor a ellos, y ella lo que hace es que da atención médica gratuita a la gente que no tiene posibilidades. Y aparte, como decía Frank, es como la madre sustituta de Luz, porque ella y Alfred fueron los que estuvieron como pendientes de él mientras crecía, antes de que se fuera a dar su viaje por el mundo que le convirtió en Batman. Y es un personaje que vos ves bastante, especialmente en principios de los 80 y mediados de los 90 en Batman. A Leslie Tompkins le hicieron una de las traiciones a los personajes más grandes que yo he visto en una historia que se llama War Games. Que bueno, esa la iba a guardar para cuando habláramos de Stephanie Brown, pero ya que Frank tocó el tema de Leslie. Stephanie Brown, ella originalmente su identidad, su alter ego era Spoiler. Spoiler era la hija de Arthur Brown, el Club Master, el amo de las pistas, que es una especie de acertijo de poca monta, que ya aparece por primera vez en Detective Comics 647 y 648 en 1992. Ella lo hacía, su personalidad de spoiler, que ustedes saben cuando le dicen, bueno, me spoileaste algo porque me lo arruinaste. Entonces ella básicamente es como la arruinadora. Y la personalidad que ella toma es porque como el papá era un villano y ella no quiere al papá porque el papá es basuroso, como ustedes no tienen idea. Entonces ella lo que hizo fue meterse a esto del vigilantismo, pero para fregar al papá, de ahí el nombre del spoiler. Entonces ella conoce a Batman y a Robin en esa historia, él les ayuda, pero Batman le pasa el típico, mija, esto no es para usted, vaya a dormir, porque no está entrenada, usted solamente las vainas, pero ella se volvió un personaje recurrente en las aventuras de Tim Drake, que es Robin, hasta se vuelve un interés amoroso mucho más adelante. Y la evolución de Stephanie Brown fue bastante interesante por eso. Hay un punto cuando ya él y Stephanie son novios, donde Tim se plantea dejar de ser Robin. Entonces Batman, como una estrategia mal parida para atraerlo, hace a Stephanie Robin. Cosa que a Tim no le causó gracia, al grado que deja a la chava porque se malea con ella por aceptar y deja a Batman porque se malea con él por hacerle las malas jugadas. Entonces
Stephanie creo que como Robin, de hecho fue bien popular su estancia como Robin, apenas fue cortita. En tiempo real fueron como 3 o 4 meses. Pero apareció en Young Justice, apareció en Superboy la fue a regañar, de hecho, le fue a decir que andaba haciendo de Robin, si su negro Tim era que era Robin. Apareció en Batichica, pero la estancia de ella siempre iba a ser temporal. Cuando Batman la corre, le dice, mire, mija, usted para esto sí que no da bola. Correcto, no pasó los 2 meses de prueba. Viene Stephanie y se roba de la Baticueva unos planes que Batman tenía ahí guardaditos en caso de que él necesitara tomar el control del bajo mundo de Ciudad Gótica. Que todo estaba centrado en 2 personajes. Uno era Orfeus, que es otro de la Batifamilia, y Matches Malone. Matches Malone, para los que son seguidores de Batman, sabemos que es el alter ego que él utiliza para buscar información en el AMPA. Pero Stephanie no sabía ese pequeño detalle. Entonces el plan de Batman era llamar a todas las cabecillas de todas las bandas criminales de Ciudad Gótica, los gangsters, a los pandilleros. Pero el bajo mundo. Del bajo mundo, sí. No los Corleones. No, bueno, prácticamente sí, ponerle O sea, la los mara de Falcones, Italiana. poner los Falcones, la Mara de Kingsgate, los Costragos, o sea, todas las pandillas de peso. Y los grupos delictivos. Y porque todo estaba colgando en la idea de que este Matches Malone, que respetaban todas estas maras, le diera el liderazgo del AMPA a Orfeus, que era una especie de, que fue un personaje que salió ahí más o menos estilo como Arrael, que salió de la nada, no era bastante hábil, y Batman lo toma en una serie que se llama Orfeus Rising. Sus apariciones fueron esporádicas. Pero lo que Stephanie no sabía era que Matches Malone era Batman. Entonces cuando ella estaba ahí en el momento en que se une todo ese polvorín de gente que se odia, y llega Orfeus y no hay Matches Malone. Entonces no hay quien haga que el plan se concrete. Y esta Mara se empieza a matar y empieza una de las guerras más sangrientas de pandillas de Ciudad Gótica, que es un crossover que se llama War Games, juegos de guerra. Entonces Stephanie, al ver la mega metida de pata que dio, porque al final ella nunca supo que no era Matches Malone, ella crea el ambiente para que Black Mask quede como el mero mero de la Ciudad Gótica. Y por eso es que Black Mask es el que empieza a combatir Jason Todd cuando el man regresa en el Red Hood, porque el mero toro de Ciudad Gótica era Black Mask. Y no solo descubrió eso, sino que Black Mask captura a Stephanie, la tortura a tal grado que cuando la rescatan ella muere en la clínica de Leslie Tompkins. Estaba hablando de Leslie Tompkins, entonces aquí es donde viene la traición del personaje. Leslie Tompkins toda la vida ha estado opuesta a que Batman sea Batman, y le dice a Bruce que él puede hacer con su dinero otras cosas y que no es necesario que ande magullando macanazos a los ladrones, ¿no? Fuente de trabajo, muchachos. Entonces, ella es antiviolencia como no hay. Incluso, si ustedes leyeron No Man's Land, en No Man's Land ella casi prefiere que la masacre a entregar una mara que ella estaba protegiendo en No Man's Land. O sea, así de fuertes son sus convicciones. Entonces, Stephanie muere bajo el cuidado de Leslie Tompkins. Entonces, en War Crimes, que es la secuela de War Games, que por cierto pasa en medio de Under the Red Hood, se revela que no fue que Stephanie murió, sino que como estaba tan mal, como para darle una lección a Bruce, Leslie la mató. No puede ser. Cuando yo leí eso, yo quedé, ¿qué? No. ¿Qué es fumaron verde? Sí, no puede ser. Entonces, obviamente, eso después, y Batman maleado, porque Leslie incluso hasta huyó de Ciudad Gótica, que quedó en África, y le dijo, en la familia, y le dijo, yo descubrí que vos fuiste la que mató a Stephanie. Entonces, cuidadito, volvés a sumarte en Ciudad Gótica. Vos pones un pie en Ciudad Gótica y te vas al mar. Porque sigue pendiente la búsqueda del asesino de Stephanie. O sea que hasta el son de hoy. No, la cosa es que Stephanie regresa. Entonces vos te das cuenta que el retcon que hicieron, porque fue un retcon, porque ahí la embarraron, pero hiper feo. Es que no fue que ella la mató, sino que fingió la muerte de Stephanie, porque Stephanie quería estar libre de todo el mundo de la capa. Pero al final ella regresa, y regresa a tiempo
para que Cassandra Cain, que era la Batichica en ese entonces, abandonara el manto y ella se vuelve Batichica previo a los 1952. Y que por cierto fue muy bueno el título. Ella fue de los que me dio a pasar que cancelaran cuando empezaron a... ¿Y Thompson pudo volver a Ciudad Gótica? Sí, la relación de ellos. Esto no pasó, este fue como aquella canción de Si no me acuerdo, no pasó. Y la relación con Es que Batman es resentido, pero no le duró mucho resentimiento con la familia. Sí, pero es que la verdad ella se fue un planchón gigantesco. Sí, fue mal. No, sí, con Batman ha habido un montón de planchones. Ahorita, por ejemplo, en los arcos más recientes, que el Batman de Sur-Renar, que es un failsafe, una medida de seguridad mental que él tiene para cuando lo atacan mentalmente, esa historia está bien rara, ¿verdad? Fíjate que, de hecho, bueno, tiene sus orígenes. ¿Se acuerdan lo que les decía al principio cuando las historias de Batman eran así como bien tiradas a la ciencia ficción? El Batman de Sur-Renar se llama Plano. De hecho, es un planeta, la historia se llama el Superman del planeta X, donde Batman cuando llega ahí, hay un Batman igualito que él, se llama Plano. Que es Batman con esa vestimenta toda colorida. Pero Batman al llegar ahí, él tenía los poderes de Superman. Entonces se le sube un poquito a la cabeza, pero Plano lo aterriza. Y quedan de amigos y Batman regresa, ahí no pasó nada. Fue la única aparición de Plano. Grant Morrison, como es especialista en volver las historias de la era de oro a la era moderna, trajo de vuelta el Batman de Sur-Renar. De hecho, tiene sus capas, como todas las historias de Grant Morrison. En 52, bueno, contexto. Después de Crisis Infinita, la Trinidad, Batman, Superman y la Mujer Maravilla, que fueron los que realmente la desunión de ellos causó todo el despelote que aprovecharon Superboy Prime de Tierra 3, dicen no, nosotros tenemos como que tomar un paso atrás y tenemos que reformular nuestros métodos y todo lo que somos y todo lo que hacemos. Clark especialmente porque después de haber pasado por el Sol Rojo, quedó sin poderes por medio cabalito. Después de Infinite Crisis, Batman se fue a una expedición a Nanda Parbat, que es un lugar sagrado, invisible, de eso de Tibet, porque el man lo que quería era como purgar a Batman. Y eso se explora un poquito en el título 52, que 52 fue un título semanal que duró con ese nombre, 52 números, donde se mira la crónica, porque después de Infinite Crisis todo saltó un año, en la famosa One Year Later. Entonces, 52 es la crónica de qué pasó en ese año sin Batman, Superman y la Mujer Maravilla. Que por cierto, si nunca lo han leído, es una de las mejores lecturas que van a tener en el universo. Es genial, pero genial, ustedes no tienen idea cuánto. Yo creo que yo 52 me lo leo por lo menos una vez cada año, mínimo. No, 52 números. Y la vida ya no me va para tanto. Pero bueno, la cosa es que tenemos en el Comiteca. Tienen el Comiteca, correcto. La cosa es que durante 52, en ese análisis, Batman se da cuenta que el guante negro de Black Glove, que son los antagonistas en Batman Reed, que es la historia antes de que Batman muera en Final Crisis, lo estaban buscando y lo querían atacar. Entonces el Batman de Sur-Renar, que menciona Frank, es como una especie de sistema operativo que Batman desarrolló en caso de que alguien le hiciera un ataque psíquico tal que desbaratara la misión de Batman. Entonces de ahí sale la versión que dice Frank, aunque ahorita hay una especie de Spider-Verse de Batman de Sur-Renar que hace una historia que está ahorita. Yo solo he visto las imágenes, no lo he leído, así que eso es todo. Pero esto sí está para que ustedes vean el nivel. O sea, Grant Morrison lo que hizo fue rescatar esta idea del Batman de Clark y convertirla en uno de los ejemplos de por qué Batman es el mero toro. Imaginen preparar hasta una personalidad alternativa en caso de que te invadan tu mente. O sea, eso es ir mucho más allá, ¿no? Entonces, por eso está en Es que él se tira el camino. Sí. Y por eso es que Grant Morrison es el culpable de lo que se conoce como el Batidios, pues, donde Batman puede vencer a cualquiera, donde sea, siempre que haya preparado con tiempo, el famoso prep time. Es idea de Morrison. Correcto. Pero entonces ya quedamos que oficialmente, o hablando de la Batifamilia, tenemos Dick Grayson, Jason Todd, que es como capucha roja, Tim, las Batichicas,
la Batimujer, Damian, Mujer, Alfred, Alfred. Batiperro. Bativaca. Ok, a ver. Ok, es el Batiperro que apareció por primera vez en Batman número 92. Estamos hablando de ese número después de Alfred. Era básicamente la forma que tuvo Bob Kane de competir con Krypto. Aunque Ace no fue tan bien recibido porque básicamente es un perro con capucha, entrenado, no tiene superpoderes, entonces aparece en un par de historias de la era de oro. No aparece casi en la era de plata, pero en la era moderna sí tuvo su par de apariciones, incluso en Batman Beyond. Ustedes se acuerdan, el Bruce Viaje, Sí. un perro, no se llama Un él. gran danés. Y Damien tiene un perro también, que es bajo, que se llama... Ah, sí, es cierto, él se llama él. El de Damien es que no le pusieron él, sino que Titus. Entonces, Damien es responsable de la versión moderna de Batiperro y de Bativaca. Eso te iba a preguntar por la Bativaca. Ok, la Bativaca... Bueno, yo ahorita la tenía de fondo en la película de los superhijos. Sí, Ajá. ahí estaba Bativaca. La Bativaca sale en el volumen 2 de Batman Incorporated. ¿En que- serio, en sí, Incorporated? Sí, en Incorporated. Donde, como después de 52 todos empezaron, Batman Incorporated era un título que estaba ongoing, entonces lo cortaron e iniciaron el número 1 sin que afectara la continuidad de lo que habían hecho. Y en ese número, el primer número, ellos están combatiendo, no me acuerdo con quién, será con el profesor Trigo, con quién. La cosa es que estaban ahí con una vaca y él encuentra una vaca que tiene casi como la batiseñal en la cara y se la lleva y dice, esta es la bativaca. No hace nada más que estar ahí, es de las mascotas de Damien. Y ahí está la bativaca. Dice Ricardo Aguilar aquí que nos está viendo en el live de Batiduende. Para mí Batiduende es más una molestia que parte de la familia porque sería como el Mr. Mistlick de Batman. Correcto. Pues de hecho, Batiduende es oficialmente miembro de la Batifamilia también. Retro, para los que tengan The Killing Joke. No sé si ustedes se acuerdan que en The Killing Joke hay una escena donde Batman está viendo varias pantallas del Guasón. Y si ustedes se fijan en esa página, en la esquinita, hay una retratera. En esa retratera sale al estilo de Bob Kane de los 50, toda la Batifamilia. Entonces estaba la Batimujer, la Batichica y sale Batiduende. Batiduende, donde aparece por primera vez, es en Detective Comics 267 de 1956. Como dice Frank, él era un ser mágico que era el admirado número 1 de Batman. Entonces él venía básicamente en una peste idéntico a Mxyzptlk o Mxyzptlk, como le decimos aquí por los super amigos, que es un ser de la quinta dimensión, que es básicamente una especie de dios andante o lo que molesto. Y es otro ejemplo, como ven, este era del 56, de Bob Kane tratando de emular los personajes de la superfamilia, porque es igualito. De hecho, fue en los 90 donde se sale la noción de que Batiduende, de hecho, proviene de la quinta dimensión, porque antes no había explicación para sus poderes. Había 3 seres con las características de Mxyzptlk. El otro era Batiduende y el otro era Wisp, que era un villano de Aquaman. Los 3 tenían exactamente las mismas 3 características. pero la suya era de Hanna-Barbera de los Picapiedra. De hecho, ahorita en los 2000 fue que lo retomaron un poco con la serie de Batman el Valiente, que de hecho él narra un par de capítulos y narra el último capítulo inclusive de la serie de Batman el Valiente. Batman el Valiente es una serie tan genial. Yo sinceramente, todas las series después de Batman de los 90 yo las he visto con desprecio, por ejemplo. Y Batman especialmente con ese guasón chuño. Yo nunca la pude ver, me asqueaba, a pesar de que es una buena serie, y lo reconozco ahorita porque he visto varios capítulos, es muy buena serie. Lo que pasa es que a mí la fanaticada me quedó en ese momento, pero... Sí, el que parece la cara de Street Fighter, correcto. Sí, parece A pesar de que quien diseñaba los personajes era Guillermo Matsuda, pero la película de Batman contra Drácula es una joya, qué cosa más genial. Y tiene muy buenos capítulos. Después aprendí a quererla, soy sincero. Amor y odio. Batman el Valiente, que fue la serie después, básicamente es una carta de amor a la Era de Plata. Hay una de personajes de la Era de Plata de DC, entre ellos Batiduende,
qué genial ese último capítulo, donde sale Batiduende y sale este de Heckler, que es creación de Kate Giffen, el creador de Lobo. Es hiper genial y me llega al final cuando le dice, bueno, pues cancelan la serie, vos estás en esta serie, vos también dejás de existir porque el que hace la serie fue Batiduende, es el último capítulo. Ah, serie genial. ¿Alguna vez Batiduende se ha encontrado con algo? Hay un cómic que se llama Might, que es de Batiduende, que es una batalla de Batiduende con los No. que sale en los 90, obviamente. Ah, muy buena pregunta. Ok, mira, los Outsiders, a ver, te los hice. Los Outsiders era una idea de un grupo que quería lanzar Jim Aparo más o menos a principios de los 80. Entonces aparecen por primera vez en un corto, porque tenía la mala costumbre en los 80 de colocar como historias adicionales o historias extra en los títulos que iba a lanzar. Por ejemplo, en el DC Comics Presents, que era un título solo de Superman, está la primera aparición de los Titans, que no es que son parte de la historia, sino que ahí meten, correcto, como el Ashcan, algo así, una historia adicional. Entonces en Batman Brave and the Bold, número 200, sale la primera aparición de casi todos, de Geoforce, de Katana, de los que por lo menos eran nuevos en ese entonces. Entonces, ¿qué pasa? Los Outsiders básicamente es un grupo que Batman formó cuando él se dio cuenta que la Liga de la Justicia ya no era tan efectiva porque tenía que lidiar con política. Entonces él básicamente, de hecho si ves la portada del número 1, sale Batman diciendo, nada, a la porra con ustedes. Sí, me voy con mis nuevos compañeros, y el título original se llama Batman and the Outsiders, porque Batman básicamente junta a personajes que normalmente no se asocian con nadie. Por ejemplo, estaba Relámpago Negro, que no siempre ha sido solitario, estaba Metamorfo, que ya eran personajes establecidos. Trivia adicional, esos personajes los dos declinaron originalmente membresía en la Liga de la Justicia. ¿Por qué? No querían. Porque no les gustaba a su personalidad. De hecho, la historia de Metamorfo se llama así, Metamorfo dijo, ¿no? En la de la era de plata de la Liga de la Justicia. Y Jefferson Pierce, que es el Relámpago Negro, tampoco le gustaba un poco la afiliación. Ahora, Katana, Geoforce y Halo sí aparecen por primera vez. Así es la famosa Katana con su espada. Pues la cosa es que Batman quería intervenir al país de Geoforce, porque el que tiene como amarillo, pues está la cara medio cubierta con el pelo, el pelo, y es amarillo. Correcto. Entonces la cosa es que el país de Geoforce lo estaban invadiendo y la liga, por cuestiones de política, no se podía meter. Eso salió, perdón, eso salió en Justicia Joven, ¿no? Sí, correcto. Una versión de esto lo hicieron en Justicia Joven. Entonces vino Batman y le dice a la Liga de la Justicia, miren chavalos, yo tengo pruebas que un maje con superpoderes está queriendo arruinar este país. Entonces metámonos a ayudarles. Y la Liga, no, mira, que es una cosa de política y no podemos. Nada, es que no, bueno, nos vemos. Y el man se va solo. Y en el camino juntas a Satana, a Katana, a Geoforce, bueno, que Geoforce, correcto, Geoforce era el superior de ese país, que de hecho es el hermano de Terra, por eso tienen los mismos poderes. Y él forma su grupo, pero como Batman es Batman, eventualmente llega a conflicto con los Outsiders porque Batman quiere zombies que hagan lo que él diga. Entonces, en un momento se le pusieron rebeldes y Batman dice, bueno, pues también a la porra con ustedes y me voy. Y después, correcto, después parece que después los títulos cambian de nombre a The Outsiders a solo The Outsiders. Y fue un título que fue muy popular. De hecho, era el lanzamiento que hicieron después de, antesito de Infinite Crisis, fue más bien. Fue muy bueno, donde Nightwing es el líder de esos Outsiders, de esa versión. Es muy bueno. Pero de ahí es donde sale. Muy buena la historia de los Outsiders, por cierto.
Ok. Pero antes de seguir con ellos, no puedo seguir sin hablar de mi Robin favorito, porque no he terminado de contestarte tu pregunta de cómo los Robin Se hacen Robin. se hacen Robin. O sea, obviamente, como ya hablamos, Jason Todd pues muere en golpe de la familia a manos del Guasón y se barra, ¿no? Entonces, después de eso, Batman queda, o sea, el efecto psicológico que fue en Batman, la muerte de Jason, se vio en varias historias, ¿no? Y en Batman año 3, que de hecho es la primera aparición de Tim Drake en el Batman 436, relata de hecho cómo Nightwing se hace Robin y la historia en el presente, porque Tony Zucco, el que fue el quien mató a los papás de que mandó matar a los papás de Robin, lo iban a liberar. Entonces Tony Zucco se suponía que él tenía un listado de la fechoría que podía hundir a media ciudad gótica con toda la mara corrupta. Entonces todo el mundo lo quería, pero Batman no quería porque él no quería que nadie al saber que él está fuera, que fuera a hacer alguna locura, lo fuera a matar o algo. Más o menos como se mira en la serie animada, en un capítulo que se llama, que es de 2 partes, que se llama Robin's Reckoning, que es muy bueno, por cierto, que es donde se mira prácticamente los eventos de año 3. Entonces ahí sale por primera vez Tim Drake. Después Tim Drake aparece en la historia que se llama Alone in Place of Dying, que en Alone in Place of Dying Tim Drake es de las pocas personas que pudo deducir que Batman y Robin eran Bruce y Grayson. La forma como lo hace de hecho es bien peculiar, porque Tim estuvo ahí la noche que murieron los papás de Dick, y él miró que él hizo un movimiento que era un triple salto mortal, que Dick Grayson era la única persona de esa edad, se suponía que podía hacer ese movimiento. Entonces, como él seguía muy de cerca las aventuras de Batman y Robin, él mira a Robin hacer ese movimiento. Entonces Robin tiene más o menos la edad de Dick Grayson, es capaz de hacer ese movimiento, por lo tanto Dick Grayson es Robin. A Robin lo adoptó Bruce Wayne, entonces por ende Bruce Wayne es Batman, y él no sabía. Entonces él supo, como él era seguidor de Batman, porque era mega fan, aparte de que los papás tenían billetes o lo que pasaban viajando. Cuando murió Jason, él pudo deducir, entonces él vio en la conducta que sea de Batman, que se había vuelto descuidada y violenta, que Batman realmente necesitaba a Robin como para que lo nivelara. Entonces él va a buscar a Dick Grayson, que andaba de visita en el circo de Hayley, para convencerlo de que regrese a ser Robin. Y él no se va. Nelly, eso ya pasó. Yo ya entregué el mando. Sí. Ahí como es el famoso meme, pasaron pedidos y al final Tim termina utilizando el traje de Robin para salvar a Batman de Two-Face, de 2 caras. Entonces ahí queda la incógnita. Entonces hacemos Robin este chaval y el man se hace Robin con la bendición de Dick Grayson, pero no inmediatamente. De hecho, si le pones le metes la pluma, Tim Drake, la primera vez que se pone el traje de Robin es en Batman 442. Entonces muy parecido a como en Jason Pre-Crisis. Hasta en Batman 457 él se hace Robin y aparece con la versión mejorada de su traje. Correcto. Y todavía él, aunque Batman ya le dice, chiqui, vos ya estás listo para hacer Robin, y le dijo que no, que realmente sentía que ocupaba más entrenamiento, porque a diferencia de Nightwing, que es un atleta natural, Tim dice que no es. Ojo que digo la palabra, él dice que no es. Él donde es excelente es la parte deductiva, su cerebro, la inteligencia del mal, el hacker, como no hay, pero la parte física siempre es como su debilidad. Entonces de ahí es donde sale la primera miniserie de Robin, o que se conoce como Robin 1, donde él se va a entrenar y se encuentra con el Chiva. Entonces cuando él regresa a esa miniserie ya va a estar oficialmente Robin. Los Ángeles Chiva lo entrenó. Sí, lo puso al filo. Y No, lo que ha tenido Tim Drake para mi gusto siempre ha sido su intelecto, es su punto más fuerte siempre. sí. A tal punto que lloré cuando estaba el antagonista de los nuevos 52, lo sacó del tablero. Sí, no, para mí, de hecho, Tim Drake es mi Robin favorito. No solo es mi Robin favorito, es el más exitoso de los Robin. Porque mira, tuvo 3 miniseries antes de tener su título mensual. Y su título mensual duró 183 números, si no me recuerdo.
sea, una cantidad impresionante. De hecho, es bien chistoso en Young Justice, como él aparece en Young Justice, con Superboy y con Impulso, que hay un número que en el mismo mes cancelaron Superboy y cancelaron Impulso. No en Young Justice, en los cómics. Entonces está Superboy con cara larga y viene el Impulso. Puchi, ¿qué te pasa? Le dice, es que cancelaron mi título favorito. Le decía Superboy, ¿lo titularon y meten? No te creo, le dice Impulso. Puchi, que yo ando igual, a mí también cancelaron mi título favorito. Y digo, ¿pasa Team Drake? Sí, pero hay algunos suertudos que el título de él sigue y sigue y sigue. Y yo qué que era Team, porque seguía, porque era un Robin extremadamente popular. ¿Qué pasó? Cuando ya estaba cerca de la muerte, habían planificado matar a Batman en Crisis Infinita, en Final Crisis, perdón, quedaba bueno. Grant Morrison introdujo a Damian Wayne, el hijo de Batman, que vamos a entrar a hablar un poco más de Damian, con el objetivo de que él fuera el nuevo Robin, porque estamos hablando que para ese entonces Tim Drake ya había sido Robin casi por 20 y pico de años en tiempo real. Entonces ya era hora de cambiarlo. Entonces lo que hicieron fue que cuando muere Batman, él abandona la identidad de Robin y se convierte en Red Robin, el que sale en Kingdom Come. Porque él andaba, y el fin de ese título era que él andaba buscando, porque era el único que creía que Batman estaba bien. Entonces cuando Batman regresa, ya Dick había, bueno, es que Richard Grayson, cuando toma el manto de Batman, quedaba bueno y voy a hacer tu Robin, ¿no? Necesito mantenerle un ojo a Damian. Damian va a ser mi Robin porque lo va a tener cerquita. Bueno, checa, para que sea Robin, aquí está mi papá. Y él se pasó a ser el Robin. Y con ese nombre se ha quedado, porque incluso ahorita, el título que él sale ahorita, está usando después por Rebuild. Él usa siempre su traje de Robin normal, pero tiene 2 R, que era Robin. Y en el título de Young Justice, que salió hace poco, le cambiaron el nombre a solo Drake, que se supone que es una especie de rapina, pero como que eso no pegó, porque sigue siendo el Robin. Hasta donde yo sé, por ahí me puedo equivocar. Él es el que utiliza un palo, ¿verdad? Un palo, correcto. ¿Cómo le dicen? El Bostaff. Correcto. No, y tiene esa característica que cuando uno está metido hasta el cuello en problemas casi siempre que lo salva, porque ahorita en el último arco de Batman que anduvo viajando, como dice Pablo, tipo Spider-Verse, el que lo va a rescatar y traer de vuelta al su universo es Tim. Correcto, es que Tim, por ejemplo, que para mí Tim es la lástima que le hicieron un cambio ahí que no me llega, pero no voy a hablar de eso. Pero entonces ahí es donde entramos con Damian. ¿Ok? Damian, que es el hijo de Batman, aparece por primera vez como bebé en la novela gráfica Batman, hijo del demonio. En esa novela, Batman por fin da rienda suelta a sus sentimientos por Talia, la hija de Ra's al Ghul, y le dice: venga, se manda, esto es suyo. Entonces se unen con Ra's al Ghul porque andan buscando un enemigo en común, y ahí florece el romance de ellos, que siempre fue, o sea, Talia siempre fue realmente un interés romántico de Batman desde los 70. Competía con Gatúbela, de hecho, para las afecciones de Batman. Y al final, Talia queda embarazada. Solo que al final de la historia, porque pasaron pedillos, como es el meme, para que lo lean, porque es muy buena la novela gráfica, Talia le dice a Batman que perdió el niño. La última escena es donde se mira que al niño se lo dan para que lo adopte una pareja X. Morrison, una vez más, como es maestro de traer las cosas viejas, en su primer arco, que se llama Batman e Hijo, que es en Batman 655, trae de vuelta a Damian, pero ya un Damian ya más crecidito, como de 11 o 12 años, si no recuerdo, pero chiquito, que él usa por primera vez el manto de Robin en Batman 657, cuando embosca a Tim Drake y casi lo mata. A Tim. Sí. Pues, De hecho, creo que lo sacan 10 años y se tenía esos números. por ahí, sí. Pero ¿quién era Red Robin? No, ahí él era Robin todavía. Él se vuelve Red Robin hasta que Batman muere. O sea que fue un conflicto de Robin.
prácticamente porque Damian decía, al final yo soy el hijo de Batman de carne y hueso, porque para ese entonces, como dijo Frank al principio, después de que, porque mira, Tim Drake sí tuvo sus tragedias. Cuando él empezaba a meterse con Batman, los papás de él estaban vivos los dos, pero los captura un tipo criminal en una isla caribeña, creo que era en Jamaica que estaban, porque donde le llega bastante el vudú, y envenena a la mamá y al papá lo deja como paralítico. El papá de Robin eventualmente se recupera, ya anda en silla de ruedas y se mete con su entrenadora y se recupera, y eventualmente se da cuenta que Tim es Robin. Por eso es que Robin se retira cuando Spoiler se convierte en Robin, porque el papá le decía anoche que usted no va a seguir siendo Robin. Después el papá acepta que lo que hace Tim es necesario, o sea, que él aporta a la sociedad, y le dice que lo va a ayudar, que ahí es donde lo mata Boomerang, el Capitán Boomerang. Bueno, se matan los dos en Crisis de Identidad. Después de Crisis de Identidad, Batman se ofrece a adoptar a Tim y Tim no lo deja. De hecho, Tim usa sus habilidades para crear un tío ficticio para que sea ese tío el que lo cuide, y se va de Ciudad Gótica. Ahí por el Robin 150 y pico. Pero Batman lo deja, porque Batman sabía que era mentira, y lo deja, se metía Batman en el confronto, y le dice, mira, ese que le corre. A mí no me despaja con ese tío. Sí. Entonces eventualmente Tim llega a ser adoptado, o sea, se convierte en hijo adoptivo real de Batman. Entonces estaba Jason, estaba Dick, estaba Tim, pero los tres eran adoptados. Entonces decía Damian, yo soy el de carne y hueso. Yo soy sangre de tu sangre. Correcto, entonces yo voy a ser Robin. Pero como en eso muere Bruce, cuando toma el papel ya en Batman y Robin en el 2009, perdón, entonces es cuando él ya se hace Robin oficial. Después Al principio, para variar, Batman no quería que fuera Robin. Correcto. El que lo hace Es la Robin. constante que tiene, que siempre dicen que no termina diciendo que sea la larga. Pero él tiene el mayor desarrollo de personaje de Damian fue cuando no estuvo Bruno, de hecho. Fue cuando estuvo con Dick como Batman. Es donde Dick logra más o menos avanzar del todo, que ya lo vuelve más blandito. O sea que prácticamente Nightwing lo construyó. Prácticamente, porque como dice Fran, la evolución del personaje realmente se desempeña ese título. Y después incluso Damian llegó a ser líder de los Jóvenes Titanes también en las versiones de Rebirth, y ahorita tiene su título, ya está un poco más grande, y hubo una serie ahorita que tuvo repercusiones grandes en la continuidad de DC que se llama Batman vs. Robin, que la verdad yo todavía no he leído ni esa ni la Salus Planet, pero Damian ahí tiene bastante desarrollo, igual que en esta de que de zombies, ¿cómo es que se llama, Frank? DC es correcto, que el man cuando muere Batman queda como Batman. Bueno, yo creo que ya vamos a dejarlo, porque si veo que falta bastante y ya estamos. Ya te veo sobre el tiempo. No, me decía aprovecha porque la verdad no tengo nada que hacer, entonces. Pues yo puedo seguir, ya me diste agüita, yo puedo seguir, yo no soy Frank. Pero me falta bastante. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a... ¿Qué te parece? Vamos unos dos más y dejamos ¿Para un continuará? Dale, entonces hablemos de dos importantes para que terminemos las importantes. Que uno sería Cassandra Cain y el otro Jim Paul Valley. Sí, correcto. Bueno, Los dos. Jim Paul Valley. Ok, empecemos por Cassandra. La dama primero. Sí. Cassandra Cain fue básicamente la segunda de tener el manto oficial de Batichica, digo el manto oficial, porque en No Man's Land ella aparece durante No Man's Land. Ok, contexto. No Man's Land es una historia que se da después de Cataclismo, donde el gobierno de Estados Unidos dice, no, Ciudad Gótica, ahí pasan demasiadas vainas, no vale la pena reconstruir, así dejémoslo. Entonces, destruyen todos los puentes de Ciudad Gótica, le dejan una mara que se pueda quedar, y
quedan a merced de los locos y los criminales y la gente que simplemente era demasiado pobre para irse. Entonces, Guerra de Naves. exactamente como Dark Rises. Ah, sí, Sí. sí. Pero 1.000.000 de veces más macizo. La cosa es que Batman se quedó fuera de No Man's Land porque él andaba tratando políticamente usando el peso de Bruce Wayne para tratar de evitar eso, pero había un tipo que se llamaba Nicolas Scratch, que fue el que se encargó de meter el último clavo en la tumba de Ciudad Gótica para que la eligieran como No Man's Land. La cosa es que como no había Batman, no había miedo en las calles y los locos prácticamente dividieron Ciudad Gótica. Por ejemplo, cuando estaba Gordon y la gente que decidió quedarse, se conocían como los Blue Boys. Ellos tenían su territorio. Two-Face tenía su territorio. El Pingüino, desde luego, tenía su territorio. Estaba el de Black Mask. Cada uno con su loquera. Y pasaban peleando. Y los pandilleros, de hecho, los Ghost Dragons, por ejemplo, que requirieron territorios y mantenían a la mar, eran como señores feudales cada quien en su área. Entonces viene Huntress y Huntress se quedó en Ciudad Gótica, Elena Bertinelli. Pero ella miraba que ella, como Huntress, no tenía el peso de murciélago. Entonces, si pones la imagen que te doy, donde sale a Batichica, que no se le mira el rostro, que la capucha le cubre todo, a pesar de que ese es el primer número donde aparece Cassandra Cain, la que sale ahí no es Cassandra, es Elena Bertinelli, porque ese fue el traje que utilizaba. Entonces, Batman la deja operar como Batichica, pero le dice, siempre y cuando no metas las patas. O sea que ella crea una Batichica de terror. Correcto, con la idea de que la idea de que no se le viera el rostro es que no se dieran cuenta de que no era Batman, para que la mala pensara que Batman seguía por ahí. Cuando Batman finalmente ingresa a No Man's Land, él le dice, ok, te permito que sigas, pero no metas las patas. Hay una historia donde Two-Face masacra a una madre y Batman le echa el clavo a Huntress porque no hizo lo que le dijo en el tiempo. Entonces la despacha, o sea, la deja ahí, pero le dice que ya no puede usar el traje. Y en eso casualmente conoce a Cassandra Cain. Cassandra Cain estaba viviendo en Ciudad Gótica y era básicamente de los couriers que utilizaba Oracle para recibir y para mover cosas dentro de No Man's Land. Y ella la encontró en la calle. Lo que ella no sabía es que era una asesina altamente entrenada. El papá de Cassandra Cain, esto lo sabe mucho después, porque en esta historia que se llama Markov Cain, es que Two-Face, por un rollo que tuvo con Gordon, mandó a contratar a David Cain. David Cain era el mejor asesino del mundo. O sea, estamos hablando que en un mundo donde está Destro, está Deadshot, David Cain era el no humano más peligroso del mundo y desde luego uno de los maestros de Batman. Entonces David Cain siempre había querido ser al peleador perfecto. Entonces él experimentó con varios niños hasta que encontró a Cassandra. De hecho, Cassandra es su hija biológica. Y el man no le enseñó a hablar. Ella solo podía hablar el lenguaje de la violencia, se llamaba, entonces ella era muda. Pero ella puede hablar, solo que no le enseñaron a hablar. No le enseñaron a hablar. No hablaba. No puede hablar. El papá, los primeros años de vida de ella, la tuvo encerrada y solo él tenía acceso a ella. Entonces él no hablaba con ella. Todo era golpes. Entonces Batman, como le entrenó con Kane, reconoció el estilo la primera vez que ella la vio, porque ella ponía el puño de cierta manera. Entonces Batman le dice, vos solo podés hablar violencia, que es como el estilo de David Kane. ¿Qué significa esto? David Kane lo que quería era desarrollar a alguien que tuviera la habilidad de poder percibir por el movimiento corporal los movimientos y que saber lo que vos vas a hacer antes de que ella lo sepa. Eso con el entrenamiento hace que Batichica sea una de las peleadoras más letales del universo de DC. La cosa es que David Kane, jovencita, la utiliza para matar a alguien y ella al matar a esta persona se horroriza tanto que huye hasta que le encuentra en Ciudad Gótica. Entonces ella ayuda a detener a David Kane porque va donde Two-Face, le roba el billete que le iba a pagar a David Kane y se lo da. Y con el billete pagado, pues David Kane se va, pues no se mete el rollo. Pero
pero él sabía que ahí estaba su hija. Uno se da cuenta que él es el papá de ella hasta mucho después. Entonces Batman, al ver el potencial que ella tenía, lo recluta. Pero no le dice a Bárbara. No le dice a Bárbara. Bárbara la mira hay una historia que se llama Mosaico, donde viene Black Mask y se mete a rollo y dice, cuáles máscaras, ni que nada, todo, y llegaba toda la mala deforme que tenía con él, y se corta la cara, por eso que parece como calavera en Under the Hood. Y dice, vamos a recuperar Ciudad Gótica para los locos, y empiezan a marchar a reloj de hora, solo que él no sabía que ahí estaba Oracle, sino que el man iba a tomar ahí, y llegaba la chica. Y Oracle mira a esta peleadora extraordinaria que barre como con 50 personas ella solita, todos esos locos, y queda impresionada al ver una Batichica nueva. Entonces, como ella es Oracle, es maciza, Bárbara Gordon, empieza a tomar nota de la talla, el tamaño, el estilo de pelea que usa y todo, para reclamarle a Bárbara, y le reclama y le dice, ¿cómo es posible que haya otra persona haciendo ella en la calle sin que ella dijera? Como siempre, van metiendo la cantar. ¿Qué te diré? Sí, pero así es como llega Cassandra Cain. Después Cassandra Cain, como decimos otra vez, pasaron de dichos. Tuvo su propio título, por cierto. Sí, bueno, ese es el personaje. sí. Y ahí es donde aprende a hablar. De hecho, ella aprende a hablar porque un metomano la toca y el man tenía poderes psíquicos, pero como ella no formulaba palabras, no le podía entenderle, no te entiendo, vas a hablar. Y le arregla el cerebro para que ella pueda hablar. Hablaba así, frases cortas y todo, como alguien sí, iniciante. Y al hacer eso, el man le deshace su habilidad. Porque la habilidad de ella, como les digo, es esa habilidad de poder ver los golpes de los demás, ¿no? Entonces Batman la retira como Batichica en los primeros números del título de ella. No. ¿Y quién crees que le regresa su habilidad? Lady Chiva. Lady Chiva. Se encuentra con Lady Chiva y haciendo trampa la derrota, que por cierto es en cómic genial, porque viene Lady Chiva. Lady Chiva se da cuenta que ella existía y la quería probar, porque Lady Chiva siempre anda buscando a los mejores peleadores del mundo para probarse con ellos y matarlos. Entonces ella mira a Batichica y ella sintió que la man la estaba siguiendo, ella andaba de civil. Y viene Lady Chiva y le da por atacar una mara. Según Cassandra era porque era el blanco de Lady Chiva, pero no, cuando se enfrentan le dice, esa mara, a ver quiénes son, como te vi que me estaba siguiendo, solo quería ver qué tan buena era. Y no sos muy buena, y viene Lady Chiva y le rompe el brazo. Y le dice, mejor decirle a Batman que busque mejor mara, un buen servicio. La cosa es que Cassandra se empieza a entrenar, Bruce empieza a entrenar, pero ve que la mano no la bola. Entonces vuelve a seguir a Lady Chiva porque Lady Chiva iba a robarse un tal collar y se lo roba y Cassandra la agarra y se lo quita. Entonces viene Lady Chiva y la mega palea y le dice, mira, de aquí vas a salir muerta. Le dice, vos realmente ni para atrás ni para adelante, es que mejor dame el collar y me lo vas a dar con tu mano rota, le dice. ¿Qué? Entonces la chica que está con la mano ahí toda hecha leña y cuando se lo está dando así, ¡pum! Y la noquea con el brazo roto. Entonces, a Lady Chiva, ¿no? La peleadora. Sí, eso es lo que quiero decir, Lady. Entonces ya te imaginas que Alegre estaba con ella. Entonces cuando le pasa la vaina esta de que necesita recuperar sus habilidades, ella va a buscar a Lady Chiva, igual que Bruce Wayne fue a buscar a Lady Chiva después de compartir con Jim Paul en Lancet para que la entrenara. Y le dice Lady Chiva, los tenéis bien puestos, ¿verdad? Después de la pasada que lo hiciste. Y la queda viendo, pero es que perdiste tu vaina, lo que era, ya no lo son. Y le dice, pero por tu ayuda lo puedo volver a hacer, con una condición. Puedes ser mediocre toda tu vida, le dice, o puedes ser como estabas, increíble por un año. Pero eso sí, al final de ese año nos vamos a ver las caras, y ahí sí vamos a ver, en un duelo a muerte, quién es la mejor. ¿Qué pasa en Batichica 25? Pero es que no se lo puede dejar porque la batalla es buenísima. Entonces la cosa es que después Cassandra Cain
le lava el cerebro Deathstroke, se hace enemiga de Robin, de Tim Drake, ¿no? Un montón de vainas. Entonces llega un momento en que ella se cansa y dice, ¿sabe qué? Esta vaina no es para mí. Y busca a Spoiler y le dice, soy Spoiler, vos sos para chica. Y así como Spoiler se convierte en una buena chica. Básicamente renuncia, pero como Cassandra es tan buena, Bruce no la puede dejar ir porque imagínate a alguien que pueda irse a los macanazos con Lady Chiva, no es cualquiera, hasta con Batman. En Batichica 50 pelea con Batman, bien maciza por la batalla. Entonces, ella ha tenido dos identidades, Black Bat y el Phantom, tiene otra identidad, y ahorita que vuelve a ser Batichica. Frank no agrega nada ahí. Pues fíjate que Pablo ya lo mencionó bastante bien. También tengo una pregunta que estaba pensando ahorita de ver si Pablo consideraría a Harley Quinn ahora aparte de la familia que está trabajando con los cómics. Ahora sí, originalmente no. Pero es que el fenómeno aquí realmente es un fenómeno bien interesante, muy parecido al de Deadpool. Para mí, Harley es la Deadpool de DC, porque el Deadpool que es ahora es bien popular y famoso, ni sombras con este original que creó Rob Liefeld. Esa charla se la dejo a Fran porque él es el marveloso. Yo me voy con Harley. Pónganle que Harley cuando la crearon era un personaje de un solo capítulo que iba a salir, básicamente era ayudante del Guasón 1 y ya. Pero a la Mara le causó tanta gracia el personaje y la interpretación de la obra difunta Alan Sorkin, que murió hace poco, que le empezaron a dar más protagonismo en la serie animada de Batman, hasta que sacaron el famoso Mad Love, que es un capítulo increíble y mucho mejor como cómic todavía. Sí. Bueno, en buena teoría, con este especie de Elseworld que hicieron que es el White Knight, técnicamente son esposos. Con Harley, Batman y Harley. Ah, sí, pero eso pasa, no me acuerdo si fue en la segunda o la tercera secuela de White Knight. Es que White Knight es un solo rollo, un universo aparte. La cosa es que Harley entra al universo normal casualmente en No Man's Land. En No Man's Land hay un especial que se llama Batman Harley Quinn, donde por primera vez conocemos en la continuidad de DC, porque había aparecido, pero en la continuidad de la serie animada, a Harley. Entonces Harley entra y después de que el Guasón la bota, se hace amiga de Poison Ivy, y Poison Ivy le da unas hierbas que le da poderes. O sea, la Harley de los cómics tiene poder, o sea, la habilidad atlética que tiene, ella tiene fuerza, no sobrehumana, pero póngale que podría ser como una especie de Spider-Man Light, vaya, por la agilidad y la fuerza que tiene. Deja al Guasón y empezó a aparecer esporádicamente en especiales, pero siempre loca y homicida, digamos, en nuestros mundos en guerra, que es un mega crossover de Superman, que es buenísimo y nunca lo he leído, altamente recomendado. Jimmy Olsen se le encuentra y ella ayuda a Jimmy Olsen porque le mete una mentirilla de que va a buscar a su novia en una de las áreas de desastre por las invasiones de imperios, y ella eso lo que era lo lleva, pero mientras lo lleva va matando gente. La cosa es que ese título y todo donde salía Harley se vendía tan bien que entonces hicieron su propio título. Me parece que las aventuras de Harley, vamos a decir que ocurrían, era más o menos como Hitman. Ocurrían en el universo de DC, en la continuidad de DC, pero rara vez se encontraban con miembros de la Batifamilia. Hasta los Nuevos 52, que ya la meten en el escuadrón suicida, que ya empieza a tener una exposición mucho más grande. Entonces, hasta que eventualmente cruza con la Batifamilia y ahora es parte de Harley. Bueno, por ejemplo, ¿cómo es que se llamaba esto? Fran, ¿te acuerdas cómo es que se llama? ¿Te parece Punchline? Creo que era Joker War. No te escuché bien. Esta Punchline, el reemplazo de Harley. Punchline. Joker War. Bueno, no me acuerdo cómo se llama Punchline ahorita porque no vamos a ese personaje. A Harley tampoco. Lo siento que es una copia muy barata y mala de Harley Quinn. Es que es un descaro. No sé si vos leíste, Frank, yo me los acabo de echar. DC vs Vampires.
DC contra los vampiros, la serie de 12 DC vs. Vampires, sí, la vi. Es buena. que hay una parte Es donde buena. van a matar al mero de los vampiros, que si no lo han leído me lo puede decir también, que es bien buena, altamente recomendada por cierto, DC vs. Vampires. Y encuentra a Harley a Punchline y le dice, chica, todo me lo copias, le dice, que vos no tenés un pensamiento original. Y yo pienso lo mismo, yo comparto lo que dice Francia, el diseño de ella es pinta, quisieron darle un giro así como único, pero al final es Harley Light, porque a Harley ya le hicieron demasiado. Harley es antihéroe, siempre, pero ya se incluye en la Batifamilia, incluso está en Birds of Prey ahorita, entonces ya está bien integrada, entonces ya se puede considerar como parte oficial. Cuando antes era más que todo que compartía objetivo más que otra cosa. Estos personajes que pasan a ser un villano, que se convierte. Sí. Es como Dexter, por ejemplo. Dexter empezó como villano de los jóvenes titanes y se hizo tan popular que él tiene sus títulos. El título de Dexter, que empezó como en los 90, es muy bueno. Hay un enfrentamiento ahí con Superman, pero no estamos hablando de los jóvenes titanes de Superman, sino de Batman. Entonces, cumpliéndole a él, ya hablemos del último, con The Jim Paul. A ver, tenemos comentarios de las personas que nos están viendo. Bueno, están comentando del eco del audio. En esa serie de Batman es la única donde hablaron de Clayface. Es que Clayface ahora se considera de la Batifamilia porque en Rebirth, en Detective Comics, forma parte del escuadrón de Batman. Lo curaron, entre comillas, y ahí anda ayudando. También dice, ahora decime, ¿con quién de las chavas que interactuó Bruce Wayne Batman no tuvo algo de ñaca ñaca? Pues miren, la verdad, hasta donde yo sé, me puedo equivocar, todas las que han tenido algo con él les han pasado a factura. No se ha ido chancha con mazorca. Mira, Vicky Bell, Silver St. Cloud, Gatúbela, Thalía. No, Bárbara Gordon, esa es una de las cosas más asquientas que se les ha ocurrido. Después yo no sé cómo lo metieron en Killing Joke, eso es... No. De hecho, donde tuvieron con Bárbara Gordon es en la continuidad de Batman Piloto. Se supone que ese fue el que se registraron con Dick. Y ella es malparida Killing Joke animada. Me like. Comentó Ricardo Aguilar y Francisco Galvez es que Batman y James Bond no perdonan. Así es. Saludos, chicos. Bueno, sí, creo que la única que se le escapó fue la Mujer Maravilla. Es la única, ahora que lo pienso. Es la única que no se dio. Peña Cañaca. Y no porque no le intentaran. Entonces, pasando ahora. Bueno, para cerrar entonces vamos a hablar creo que su importancia es innegable dentro de la Batifamilia, que es Jim Paul, Azrael, o como le dicen, el Azbat, el que sustituyó a Batman después de Nightfall. Jim Paul, donde aparece por primera vez en la miniserie Sword of Azrael, número 1, disponible a la venta en Comiteca. Ajá, correcto. Donde nos damos cuenta que el maestro es un estudiante normal, pero que él no sabe que el papá forma parte de la Orden de San Dumas, y no solo forma parte de la Orden de San Dumas, sino que tiene el papel especial de ser el ángel vengador conocido como Azrael, que es básicamente el policía de la Orden. Cuando alguien de la Orden sale del lugar, mandan a Azrael a que lo mate. Al papá de Azrael lo mata un miembro de la Orden rebelde que se llamaba Carton Leja. No sé cómo es pronunciar. Y eso hace que activen a Jim Paul.
todos los Azrael, ese es un título que viene de familia, pasa de generación en generación. Entonces lo que hacen los papás es que hipnotizan a los hijos y hacen una combinación de hipnotismo que se llama el sistema, que les planta en la mente habilidades a los que ellos conscientemente no pueden acceder, a menos que sean Azrael. Entonces fuerza, habilidad, pelea, lo que ustedes quieran, Jean Paul lo puede hacer sin que él sepa, hasta que lo activan. Casualmente, por el asesinato del papá, que es en Ciudad Gótica, para meter la cuchara en el asunto, y ahí es donde se conoce. Lo que pasa es que Batman no es capaz de medir el daño, por así decirlo, que el sistema causa en la mente de Jean Paul. Jean Paul, al conocer a Batman, le llega la idea y Batman empieza a entrenarlo. De hecho, quien empieza a entrenar es Tim Drake. Tim Drake entrenaba a Jean Paul. Y él empezó a trabajar como jefe de seguridad en Ciudad Gótica, en las empresas tías, o en Wayne Enterprises. La cosa es que cuando llega Bane y empieza a armar el macaneo de Nightfall, él se enfrenta la primera vez con Jean Paul, que Jean Paul se había puesto el traje de Batman, porque no me acuerdo, no saben esa historia, que no estaba disponible en ese momento. Y lo agarra y le dice: papita, vos no sos Batman, se nota. Y lo descarta como basura, cosa que no le cuadra a Jean Paul. Cuando le rompe la espalda a Batman entonces necesita que lo reemplace. Todo el mundo pensó que ocupamos reemplazo. Nightwing es la opción más idónea. Pero no, lo digo, ¿para qué vamos a hablar a Richard? El man ya hizo su vida, ya está fuera de mi esfera de influencia con los titanes, dejémonos ser felices. Aquí tenemos a Jean Paul puede. Y es cuando el man se viene. ¡Ah, huevos! Dijo yo. Y entonces hacer eso, que esa es la explicación que te da, corrompe un poco el sistema que él tiene implementado de comandos posignóticos. Porque entonces, al volverse Batman, él tiene que dejar atrás el manto de Azrael. Entonces eso poco a poco lo va corrompiendo. Digamos, cuando él se enfrenta con Bane, por fin, en Detective Comics 666, él ya andaba su traje de Batman y andaba los guantes. Ajá. Pero Bane se lo pasa por el sol. En Batman 500, el sistema captura, por decir ahí en Paul, y donde él hace el famoso diseño de la armadura, por la que se le conoce. Y a medida él iba enfrentando retos, la iba modificando y la iba modificando, hasta tener aquella donde no es una capa, sino que son como unas cuchillas que salen de 675, si no recuerdo. Que tenía lanzallamas y toda vaina, y en donde él deja morir a un inocente, lo que hace que Batman tenga que regresar. Cuando regresa Batman, porque Batman todavía, a pesar de que se había curado su espina dorsal, su columna vertebral, todavía los meses que había estado sin actividad, pues le había pasado factura. Como les digo, aquí en busca para que lo recuerden. Y por eso es que Nightwing es de mis historias favoritas de Batman de todos los tiempos. Porque cuando Lady Chiva logra hacerlo más o menos viable, le dice que lo único que le falta aprender son los artes de matar, y le enseña su famoso golpe insigne, el puño de leopardo, pues, el golpe de leopardo, que es con el que te pegan en la uña, hasta el cerebro y te mata. Pero él le dice que no, que eso es algo que él no quiere llegar a pasar. Entonces ella le dice, entonces que me buscara fue una ofensa. Y ahí va Bruce con la cual entre las patas, y ella le dice: un momento, creo que hay una forma en la que te puedo seguir entrenando. Entonces viene ella, es cuando se pone la famosa máscara del Tengu y va a buscar al maestro sin brazos y lo va a retar un duelo, como es lo habitual en Lady Chiva. Y le dice: pero no quiero matar, no quiero enfrentarte solo, llama a tu sirvienta. Le dice: entonces lo que buscan no es un duelo, sino 7, le dice, porque hay 7 que fueron mis alumnos y ahora son maestros de los artes, y si ella presencia nuestro duelo y pierde, te van a buscar. Eso es lo que busco. Y lo mata con toda la crueldad del mundo. Me acuerdo que le huye. ¿Se acuerdan cómo mata Bruce Lee a O'Hara en Enter the Dragon? Así se le tira encima en las costillas y no lo deshace. Y le dice a ella: dile a los 7
te voy a venir aquí mañana a las 9. Y llega alguien y le dice a Bruce, mira, para tus enfrentamientos vas a ir a esta dirección, ponete esta máscara, papito, la máscara del tengo, del murciélago. Y hecho, llega, Y va Bruce. tranquilo, y está uno de los alumnos, y los 7, todo Night pasa paralelo. Batman demostrando sus habilidades marciales, venciendo uno a uno a todos estos maestros de artes marciales que fueron los alumnos del Maestro Sin Brazos, que por cierto fue maestro de Gatúbela también, Gatúbela año 1, él enseñó artes marciales. Y al otro lado, Azrael enloquecido, que se ha dado cuenta que el man que mató al papá está vivo, no se sabe si es la loquera del sistema, y anda destruyendo toda Ciudad Gótica, buscando. Entonces Nightwing y Robin le están echando ojo mientras Bruce está entrenando. Al final, cuando Bruce logra recuperar sus habilidades, ya sabe que el man ya está listo después de medirse con maestro. Que hay peleas bien salvajes, una de las peleas más salvajes que me llegué cuando el man se enfrenta con un maestro, que es un man de color alto, tipo Karim Abdul-Jabbar en el Juego de la Muerte. Pero los manes están teniendo el duelo en medio del tráfico de Ciudad Gótica con los carros pasando. Esa escena es mega genial. O cuando se enfrenta con el último, que el man es campeón de Jiu-Jitsu, y lo tiene el man hule. Y Batman sabía que la única forma de quitarse a todos estos brothers era dándole gusto a Lady Chiva y usando el golpe de leopardo. El man lo usa con este mundo. Y aparece Chivel en este duelo, por fin aprendiste la lección, enfrente de Nightwing y Robin, por cierto, que quedan horrorizados. Lo mata. Cuando lo vemos usar el golpe, entonces cuando Lady Chiva la mira usar el golpe, bueno, está grabado, lo vemos, papá, solo le roba la máscara del Tengu, va a buscar a los alumnos que quedaban de los que escuchaban, los cachimbea y les dice, díganle a los demás, deja vivo a uno, el Tengu ya no existe, que se pierde. Entonces, mientras Robin y Nightwing están horrorizados porque Batman ha matado a este bro, lo escuchan que se queja. Sí, desde que yo sabía, le dicen que Lady Chiva me iba a seguir mandando maras hasta que no le cumpliera. Entonces lo que hice fue fingir que lo hacía. Y usé el golpe, pero no lo usé para matar, solo para defenderla. Y así es como él regresa a quitar a batalla con Jean Paul y le quita el manto y recupera a Batman el manto del murciélago y después se lo pasa a Nightwing temporalmente en la saga de Prodigal. ¿Qué pasa con Jean Paul? Jean Paul, después de huir de la Baticueva, queda como vagabundo por un par de meses hasta que Batman se da cuenta y lo va a buscar y le dice que el man realmente, porque él le busca a unos brothers para matarlo en Azrael 1, disponible en Comiteca, por cierto. Sí. Y Batman le dice, mira, vos realmente tenés que saber qué onda con vos y tu origen, tenés que saber de dónde sale el sistema, de dónde venís vos. Entonces le dice, te voy a ayudar, y lo conecta con Oracle y le da dinero, te va a buscar de dónde venís y comienza a buscar a la orden de Saturno. En el título ya propio de Azrael. El título de Azrael, la verdad, le fue muy bien originalmente, era muy, muy bueno. Yo aquí en Comiteca puedo conseguir los 12 números y tengo el resto. El título duró 100 números. Lamentablemente, los creadores no les parecía que usaran a Azrael si ya no iba a tener su título. Entonces, en Azrael 100, Azrael muere. Por eso sale en ¿cómo es que se llamaba? El de los linternas zombies, la que se ahí. Pero ahorita, ya después de revivir, ya volvió y ahí anda, ya no está muerto. Y es parte de la y es parte de la familia. Solo que le cambiaron una que otra cosita, pero básicamente el mismo. Muy interesante, por cierto. Sale en el juego de Batman Arkham. Correcto. Y lo puedes usar. Sí. Creo que en alguna historia alternativa incluso él es el Arkham Knight. Pero ahí sí no me acuerdo. Ahorita lo estoy jugando. Ups. Hemos abordado Los más importantes. de cada uno. Vamos despidiéndonos porque sí. Sí. ¿Qué pasa? Falta de maratón. Y veo que Pablo se emocionó. Es que estamos hablando de mi tema favorito en todo el universo. Batman. Que Batman se vale, Batman no se puede tratar en un programa tan corto. Pero para ya que estás ahí, ¿qué te parece si la también
No, pues siempre agradecido con ustedes por tenerme. Lástima que no pueda estar con ustedes ahí en persona, pero pues siempre es un gusto compartir con ustedes, especialmente con Pablo, que de días no hablábamos, y siempre es un gusto escucharlo hablar de su tema favorito, que es Batman. Entonces, muy agradecido. Pues saludos a los pichingueros y saludos a mi señora Asado, que nos está viendo, y a Ricardo también creo que nos está viendo por ahí. No, si aquí la tengo parada al par con un garrote. Y saludo también a mi estimado Gobot favorito, Ricardo Aguilar, el líder 1. Ahí está el líder 1. Bueno, pues como siempre, gracias a ustedes por invitarme a hacer lo que me gusta, que es hablar de cómics, especialmente hablar de Batman. Así que han hecho que mi día de Batman de este año sea muy especial, porque pasé toda la mañana hablando de Batman. Así que es todo lo que queremos. Y el resto de ustedes, pues, qué mejor forma de celebrar el día de Batman que pasando por Comiteca, comprar cómics de Batman y leer cómics de Batman. Pero Batman es así. Tenemos muchos cómics en inglés y en español. Y es la entrada, después van a leer, van a verlo, lo bonito. No, y la selección que tienen publicada en la página, muy buena selección de cómics que pusieron ahí. Sí, excelente, para qué. Así que dense una pasadita por aquí, Wilmer, hasta que vamos a estar aquí. Hoy hasta las 2 vamos a estar. Bueno, venga el lunes. No, pues gracias chicos, ustedes hicieron que este Batman Day sea realmente un día de Batman. Igual a las personas que nos estén escuchando, también más adelante, invitarlos a que vengan a la tienda física. También hacemos entregas en centros comerciales. Y no, para nosotros es un placer que ustedes disfruten de lo que estamos haciendo y tratamos de traerles cosas nuevas y que los podcasts sean sumamente más entretenidos, y gracias por tomarse el tiempo en escucharnos. Gracias. Bueno, señores, entonces nos pidiendo, esperemos que les haya gustado este pequeño homenaje que tenemos y es Batman. Soy Leonardo, nos invitamos a la tienda y ya, sin mucho, nos vemos en la próxima y hasta luego. Chao. Chao, chao, chao.